Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué horas veas este video. Nosotros venimos del Instituto Tecnológico de la Costa Grande, en la unidad 2 de análisis de circuitos de corriente directa. Hoy le traemos la práctica número 6, teoría de Thevenin. El equipo que presenta esta práctica es David Ferrusca Martínez, Inés Demian Pérez García y su servidor David Martínez Maldonado. Como introducción, en esta práctica se busca aprender el teorema de Thevenin y superposición, asimismo sobre cómo utilizarlas y poder plasmarlas en futuros trabajos, además de también realizar la solución del ejercicio planteado en Multisim. ¿Qué es el teorema de Thevenin? A través de la aplicación del teorema de Thevenin se logra que un circuito complejo se convierta en uno más simple. De esta manera se expresa que al estar o existir dos terminales A y B dentro de la estructura de un circuito eléctrico lineal, es posible convertirlo a un circuito equivalente más simple. La teoría expresa que a través de la resistencia del circuito transformado, la corriente seguirá circulando. El enunciado se desglosa de la siguiente manera. Si el circuito original posee muchas resistencias y se desea calcular la intensidad, tensión o potencia de alguna de estas, o que se ubique entre los puntos A y B de un circuito grande, se puede simplificar el proceso a través del teorema de Thevenin. Se establece que es posible construir un circuito equivalente más pequeño, comprendido por una resistencia y una fuente de tensión dispuestos en serie. Los valores asignados a cada uno de estos se conoce como resistencia de Thevenin y tensión de Thevenin, que serán equivalentes al valor de la resistencia entre A y B, conocida como resistencia de carga. Calcular la resistencia de Thevenin. Para obtener el valor de la resistencia de Thevenin, es necesario reemplazar cada una de las fuentes de tensión que integran el circuito original a través de un cortocircuito, mientras que en el caso de las fuentes de corriente, pasarán a ser circuito abierto. A partir de aquí se procede a calcular la resistencia total del circuito. Calcular la tensión de Thevenin. En el original se calcula la tensión existente entre los puntos A y B. La mejor manera es revisando la suma y resta de los valores de las fuentes de tensión. Lo mismo será con las caídas de tensión en las resistencias, pero aplicando en este caso las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm u otro medio válido para el procedimiento. Pasos para aplicar el teorema de Thevenin. Primero vamos a eliminar las fuentes de alimentación en el circuito original. Será posible encontrar la resistencia de Thevenin. Luego se deberá calcular el valor de la resistencia total que existe entre los puntos A y B, donde se encuentra conectada la resistencia de carga. Siguiente, para el caso de hallar la tensión de Thevenin, se elimina la resistencia de carga y se calcula el voltaje de los dos puntos de conexión abiertos, donde ésta se encontraba. Como paso 3, construiremos el circuito equivalente utilizando la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin en serie, conectando la resistencia de carga entre los puntos de conexión abiertos de este circuito. Y por último, utilizamos las reglas de circuitos en serie, se analiza la tensión y corriente de la resistencia de carga. Ok, a continuación tenemos un circuito simulado en Multisim, el cual por medio de el teorema de Norton y Thevenin obtenemos sus respectivos circuitos. Del lado izquierdo podrán observar el circuito original, el cual está conectado la fuente de carga, que en este caso es la de 80 ohms, y las dos fuentes, que en este caso nada más tenemos una fuente del lado izquierdo de 50 volts. Bueno, pasando a lo que dice el teorema de Norton y Thevenin, tenemos que quitar la resistencia de carga y dejar las puntas A y B de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pasamos al circuito número 3, donde se quita la fuente de esta manera, poniéndola en cortocircuito. Así podemos medir la resistencia equivalente, los cuales nos dará de 120 ohms. Después se regresa a la fuente y se mide las tensiones o la corriente que pasa por esas puntas A y B, el cual nos dará una corriente de 0.25 amperes, y de esta manera quedaría el equivalente del circuito de Norton. Y este a su vez podemos transformarlo a un equivalente de Thevenin, haciendo la ley de Ohm, y de esta manera nos quedaría una fuente de voltaje de 30 volts con una resistencia en serie de 120 ohms. Mi compañero
ahorita le dará play y podrán ver cómo se configuran cada uno de los circuitos. Bueno. Como pueden observar en el multímetro del lado derecho, dice que son 120 ohms. Esa sería la resistencia equivalente total del circuito, que se pondría en serie con la corriente que circula del lado izquierdo en los terminales A y B en el tercer multímetro del lado izquierdo. Como les decía, queda 250 mA o 0.25 amperes. Esto sería la fuente de corriente que se sustituiría para poder hacer el equivalente de Norton. Y esta a la vez, una vez transformándolo, quedaría con un voltaje de 30 volts y una resistencia de 120 en serie, y este sería el teorema de Thevenin. Para concluir, regresamos a la presentación. Bueno, como conclusión, podemos decir que el teorema de Norton y Thevenin nos sirve para reducir circuitos y analizarlos de una manera más sencilla. Para obtener estos circuitos, ya sea necesario hacer una transformación de fuente, reducción de circuitos, o una ley de Kirchhoff o ley de nodos. Esto no importa, al punto final que vamos a obtener un circuito equivalente, ya sea de corriente con su resistencia en paralela para que sea Norton, o en serie de con su resistencia, ya sea Thevenin. Por nuestra parte sería todo. Les agradezco por ver esta práctica.